El Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años aportando al desarrollo del país, con 11 consejos de especialidades, 12 consejos zonales desde Iquique a Magallanes, 8 comisiones sectoriales, 3 presidentes de la República entre nuestros ingenieros colegiados, participación en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú, qué le entregas al país? La ingeniería transforma Chile. Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan en esta, en esta sexta charla del año, ¿verdad? Y este es el segundo año que tenemos de este programa Tópicos de la Ingeniería Industrial. En esta oportunidad, nuestro expositor es el doctor Lorenzo Reyes, y nos acompaña también don Jorge Rosemary, del Consejo de la Especialidad Industrial, y Constanza Gariglio, jefe de operaciones del Colegio de Ingenieros, que nos apoya con toda esta transmisión. Lorenzo es un ingeniero civil industrial con especialidad en Ingeniería Química de la Universidad Católica. Además, tiene los grados académicos de magíster y doctor en Ciencias de la Ingeniería, también obtenidos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él tiene un vasto trabajo, ha desarrollado una vida profesional que ha estado ligada principalmente a todo lo que es investigación, desarrollo e innovación. Así cuenta con una patente de invención ya concedida, tiene 36 publicaciones indexadas y además sobre 85 participaciones en congresos nacionales e internacionales. Mantiene una activa colaboración con distintas universidades y centros de investigación, tanto de España, de Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, México, Ecuador y también en Chile. Tiene sobre 15 años de experiencia en universidades privadas y públicas chilenas, ocupando distintos cargos en la gestión académica. En la actualidad es profesor titular, investigador y director del Grupo de Investigación de Energía y Procesos Sustentables de la Universidad Autónoma. Además, es el decano de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. La exposición que nos va a brindar Lorenzo, ya tiene por objeto analizar el panorama mundial de energías renovables y su evolución en los últimos años, describiendo la potencialidad del uso del hidrógeno verde para hacer gestionables las fuentes renovables de energía. Nos va a presentar distintos casos de estudio con evaluaciones técnicas, económicas y las aplicaciones, ya para mostrar el potencial que tiene el vector energético de hidrógeno. Bueno, sin más, pasemos a escuchar a nuestro expositor, Lorenzo. Muy bien. Muy buenos días a todos, a quienes nos acompañan el día de hoy. Primero agradecer a Carlos por la invitación y al Colegio de Ingenieros, en su nombre al Colegio de Ingenieros, por la invitación a compartir algunas experiencias y dar una charla en esta temática que es de interés no solamente país, sino que también es de interés mundial. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy día de la gestión de energías renovables y aplicaciones del hidrógeno verde. Hay algunos desafíos que se presentan para nuestro país y para el desarrollo de este vector energético de hidrógeno. Vamos a empezar con un barrido del panorama mundial de energías renovables, luego la potencialidad del hidrógeno verde en nuestro país, luego vamos a ver algunas aplicaciones, vamos a presentar algunos desafíos para el desarrollo de la economía del hidrógeno en nuestro país y algunas consideraciones finales. Primero, el panorama mundial. A nivel global, en la última década, las fuentes renovables de energía han ido tomando preponderancia, ¿cierto? En particular lo que es referido a la energía eólica en tierra, ¿cierto? Onshore, y también la energía solar, ¿ya? Ha ido ganando terreno en la última década. Aquí se ve, por ejemplo, cómo ha crecido en los últimos años, ¿ya? Todo lo que es la capacidad instalada a nivel mundial alcanza del orden de 2.800 megavatios, o gigavatios, perdón.
Estas son estadísticas de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, los cuales están descritos allí en la fuente de información. Son datos 2022. Desde el punto de vista de capacidad instalada, al año 2019, la capacidad instalada marca la presencia fuerte, y aún es así, de hecho en nuestro país sigue siendo así, de los combustibles fósiles, ¿cierto? Gas, carbón, diésel. Lo que se espera al año 2050, obviamente, es que esta matriz vaya creciendo, las necesidades energéticas siempre son crecientes, la demanda es creciente, pero se invierte la distribución de la matriz, considerando una mayor proporción de tecnologías solares, por ejemplo fotovoltaica, concentración solar de potencia y otras, y energía asociada a los vientos, ¿cierto? Energía eólica. No obstante ello, igual hay una proporción para mantener la resiliencia, estabilidad y robustez de los sistemas eléctricos que aún se mantienen los combustibles fósiles con alguna participación. Desde el punto de vista de generación eléctrica, tal cual la capacidad instalada ha ido ganando terreno la generación eléctrica a partir de fuentes eólicas. El principal desarrollo de esta tecnología en el año 2020 fue en China y en Estados Unidos. Y se ve también que las tecnologías solares van ganando terreno en lo que es la generación energética. Otro estudio de Bloomberg Next también muestra algo similar a lo anterior desde el punto de vista de generación. Al año 2019, sin duda, todavía el carbón y el gas y el diésel tenían una participación relevante, pero lo que se espera y se proyecta al año 2050 es que las fuentes solares y eólicas tengan la mayor participación. Insisto en este punto de que las fuentes de combustibles fósiles aún tienen alguna participación para ser un sistema resiliente y robusto. Entonces, sin duda que la energía solar está ganando un terreno importante. El año 2020 es la que más creció en mayor proporción, alcanzando 127 gigavatios, y seguido muy de cerca por la energía eólica. Los principales países donde crecen estas fuentes renovables de energía es China y Estados Unidos, y sin duda que la energía solar y eólica continúan dominando la expansión de la capacidad renovable, y eso también ocurre en nuestro país. Nosotros, ustedes conocen distintos proyectos de energía renovable que se están desarrollando en distintos estados de progreso en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa en la capacidad instalada de la fuente renovable en Chile? También basado en la misma fuente de información. En el último quinquenio, ¿cierto? En Chile también, así como ocurre a nivel mundial, las fuentes solar y eólica tienen una mayor participación. En Chile en particular, la energía solar ha ido creciendo mucho más que la energía eólica, ¿ya? Desde el punto de vista de la capacidad instalada, Chile, somos un país pequeñito, tiene un 0,46% de la capacidad de renovables que existe a nivel mundial, tiene su participación acá en nuestro país. Aquí hay una distribución por regiones de las distintas fuentes renovables de energía. Aquí hay que destacar la región de Antofagasta con energía solar, y la región de Atacama también con un alto componente de energía eólica. Sin duda que esto en los próximos años va a cambiar drásticamente, porque en la región de Magallanes hay varios proyectos que están en carpeta en distintos grados de avance, y todos ellos están referidos al uso y explotación de la fuente eólica de energía. Desde el punto de vista de generación, Chile tiene, como comentaba, un 0,46% de participación en lo que es la capacidad instalada, pero respecto a la generación a partir de fuentes renovables genera el 0,53%, y de nuevo basado principalmente con un crecimiento mayor en lo que es la energía eólica y la energía solar. Desde el punto de vista de la potencialidad de hidrógeno verde en nuestro país, primero, ¿por qué hablar de hidrógeno verde? ¿Ya? Ustedes probablemente han escuchado, existe como la paleta de colores del hidrógeno, ¿ya? Y sin duda que el hidrógeno que a nosotros nos interesa producir y desarrollar es el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque es aquel que está libre de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? En este caso vamos a ver una vía, la que tiene mayor participación al día de hoy, que es producir hidrógeno a partir de electrólisis de agua, y la energía que se ocupa en los electrolizadores proviene de fuentes renovables de energía. Por lo tanto, está libre de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Al día de hoy, principalmente el hidrógeno producido es hidrógeno gris, ¿ya? Del total que se produce anualmente, cerca de un 96% se produce a partir de combustible fósil, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo es avanzando en la producción de hidrógeno verde para el reemplazo de la demanda que hoy se sustenta en hidrógeno gris o hidrógeno negro. Como lo comentábamos, la vía que nosotros vamos a revisar en esta exposición es producción de energía a partir de fuentes renovables, principalmente solar y eólica,
generación de energía eléctrica, y vía procesos de electrólisis vamos a generar este hidrógeno verde. ¿Ya? Existen otras tecnologías y otras metodologías, como están descritas en esta imagen, a través de las cuales se puede producir este hidrógeno verde. ¿Ya? Aquí hay un esquema, de manera esquemática, ¿cierto? Lo que se hace básicamente, esto es un proceso de electrólisis, donde la energía proviene de fuentes renovables. ¿Ya? Y si eso es así, este hidrógeno que estamos generando es hidrógeno verde. En este proceso también producimos oxígeno. ¿Ya? Y dependiendo de la envergadura del proyecto, ese oxígeno se puede ventear, se libera a la atmósfera, o se puede valorizar, porque es un oxígeno de alta pureza, por ejemplo, en aplicaciones médicas, en aplicaciones en minería y otras aplicaciones que se requiere oxígeno con alta pureza. Algunas matemáticas del hidrógeno: para producir 1 kilo de hidrógeno se requieren 10 litros de agua, y 1 kilo de hidrógeno tiene 33,3 kilovatios-hora de energía, lo cual permite, por ejemplo, con un vehículo con pila de combustible, recorrer 100 kilómetros. Desde el punto de vista de energía, el hidrógeno por unidad de masa tiene mucha más energía que el combustible fósil. ¿Ya? Tiene 3 veces más energía que, por ejemplo, el diésel. No obstante, por unidad de volumen, tiene muy poquita energía. ¿Ya? A pesar de que se ha avanzado en los procesos de compresión y llevar este hidrógeno a muy alta presión, 700 hasta 1000 bares incluso, o incluso pensando en tener hidrógeno líquido, tiene muy poca energía respecto de la gasolina, por ejemplo, tiene como 1/3 de la energía en base a volumen. Desde el punto de vista de tecnologías de producción de hidrógeno, mencionamos que nosotros nos vamos a centrar en los procesos de electrólisis. Hay 3 tecnologías clásicas, la más clásica de ellas, o la más antigua, es la electrólisis alcalina, donde prácticamente opera bajo condiciones normales de temperatura, ¿cierto? Y presión. Tiene una eficiencia del orden del 60 al 70%, pero el problema que tiene es que ocupa un electrolito que es peligroso, ¿ya? Que es corrosivo. En el último tiempo, la electrólisis polimérica es la que ha ganado más terreno. Ya no tenemos el electrolito, por lo tanto no tenemos ese impacto ambiental, y la eficiencia de este tipo de electrolizadores ha seguido incrementando, ¿ya? Alcanzando del orden del 80% de eficiencia. Hay una electrólisis de óxido sólido que hoy en día existe básicamente a nivel de laboratorio, todavía está en investigación y no está disponible a alta escala, pero que se proyecta con muy buena performance, porque incluso la eficiencia es mucho mayor que la electrólisis polimérica. La dificultad son las condiciones de temperatura a las cuales ocurren estos procesos, ¿ya? En la vecindad de los 1000 grados Celsius. Desde el punto de vista de transformación de este hidrógeno y uso de este hidrógeno como combustible, ocupamos la tecnología que es inversa al electrolizador, que son las pilas de combustible. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se ocupa de hidrógeno como combustible, un proceso electroquímico, para producir energía eléctrica, ¿ya? Y estos son los equipos que, por ejemplo, ocupamos en los automóviles de ciudad, y otros equipos que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la gracia de las pilas de combustible como un proceso electroquímico tiene una mucha mayor eficiencia, es el doble de eficiente que un motor de combustión interna, ¿ya? Todos ustedes conocen que los motores de combustión interna son bastante ineficientes, ¿ya? Y mucha de la energía que ocupamos se transfiere al medio ambiente en forma de calor. Así como existen distintas tecnologías de electrolizadores, también existen distintas tecnologías de pila de combustible, ¿ya? Aquí hay una gama y todo va a depender de cuál sea la aplicación, cuál es la mejor tecnología, dependiendo del requerimiento de potencia, por ejemplo. Hay distintas condiciones de temperatura de operación y hay distintas eficiencias asociadas al uso de estas tecnologías. Entonces, lo importante es que a nivel comercial tenemos tecnologías de electrolizadores y tenemos tecnologías de pila de combustible para ocupar este hidrógeno verde como combustible. A nivel global se producen del orden de 85 millones de toneladas de hidrógeno, como les comentaba, principalmente hidrógeno gris, y se ocupa principalmente en la industria, ¿ya? En la refinería de petróleo, producción de metanol, de amoníaco, entre otras. ¿Cuál es el potencial renovable de Chile? Chile tiene un potencial renovable envidiable del orden de 2.3 teravatios, ¿cierto?, de energía renovable, lo que nos posiciona a nivel mundial como uno de los principales países donde se puede desarrollar la economía del hidrógeno. Y estas fuentes renovables de energía equivalen al potencial combustible fósil que tiene Arabia Saudita, ¿ya? A ese nivel estamos hablando, ¿ya? Nos podríamos comparar sin problemas con Arabia Saudita, pero sustentado en fuentes renovables de energía. Este es un estudio que hizo el Ministerio de Energía, donde ahora está
el potencial descrito en todo el país, ¿ya? Sin duda que en la zona norte prevalecen las fuentes solares de energía y en la zona sur las fuentes eólicas, ¿ya? Y aquí están los datos descritos para cada una de las tecnologías disponibles. En cuanto a los costos de producción, este es un estudio de la Agencia Internacional de Energía, también posiciona a Chile, y hay otros estudios también más recientes que posicionan a Chile sin duda como el principal productor y a costos más competitivos, ¿ya? Bajo el 1.6 dólares el kilo de hidrógeno producido, lo cual lo hace súper competitivo respecto a los combustibles fósiles, más aún el día de hoy que los precios de combustibles están tan altos, ¿ya? Hay mucha inestabilidad a nivel mundial, por lo tanto los precios de los combustibles han ido incrementando su valor. Chile no solamente tiene potencial en el territorio, sino que también tenemos 4.500 kilómetros de costa, por lo tanto tenemos un potencial renovable importante en alta mar, ¿ya? Y hay tecnologías, nosotros como universidad hemos trabajado con algunas empresas españolas para evaluar la capacidad de potencial eólico, pero en alta mar, ¿ya? De tener plantas móviles de generación eólica. Una tecnología que se llama Bound4Blue, que básicamente son barcos donde se hace un diseño de vela apropiado para aprovechar la máxima velocidad de viento, que llega a los orden de 11 metros por segundo, y con esta tecnología nosotros podemos generar energía mecánica, ¿cierto? Luego energía eléctrica en una turbina, y con eso tener, por ejemplo, electrolizadores en la cubierta de los barcos y producir hidrógeno y oxígeno. Y esto luego se desembarca y se distribuye esa energía donde sea necesario. Aquí hay un enlace para que vean el video de dicha tecnología. Desde el punto de vista de aplicaciones, que es lo más importante para el hidrógeno verde, sin duda que esto es lo más atractivo, primero hay que conocer cuáles son los 7 roles del hidrógeno. Primero, permitir la integración de energía renovable a gran escala. Sin duda que las fuentes renovables de energía, la gran dificultad que tienen es la intermitencia en la producción, ¿cierto? Si tenemos paneles fotovoltaicos, si estamos de noche no estamos produciendo energía, ¿ya? Y si tenemos aerogeneradores, si tenemos baja velocidad de viento, no estamos produciendo energía, y si hay una muy alta velocidad de viento, por factores de seguridad también los aerogeneradores se detienen. Por lo tanto, podemos hacer gestionable la fuente renovable de energía de manera de calzar la oferta y demanda energética, ¿ya? Entonces, permite hacer una integración de esta fuente renovable de energía y calzar la oferta y demanda energética. A partir del desarrollo del vector energético de hidrógeno, podemos distribuir esta energía entre distintas zonas, regiones y latitudes, y un rol fundamental es avanzar en la descarbonización de los sectores productivos, del transporte. También el hidrógeno puede ser una materia prima para la industria química, y también se puede generar calefacción, ¿ya? Entonces tenemos energía eléctrica, pero también energía térmica disponible, por ejemplo, para calefaccionar un hospital, un edificio, una universidad. Como les comentaba, las principales aplicaciones al día de hoy están sustentadas en esta zona, que son aplicaciones convencionales, principalmente en la industria, como la refinación del petróleo, la producción de amoníaco y metanol, pero tenemos que avanzar en todas estas otras zonas. Lo que hoy en día, y más adelante también les voy a mostrar algunas aplicaciones, por ejemplo, en transporte y movilidad, ¿ya? Aplicaciones en automóviles convencionales, en buses, camiones, trenes, etc. También tenemos que avanzar con energía térmica en aplicaciones estacionarias, y el uso de hidrógeno en redes de gas. Principales proyectos que existen a nivel mundial, aquí es solamente un breve resumen, hay distintas zonas geográficas del planeta donde hay proyectos del orden de los gigavatios de producción de energía, y todos ellos para producir hidrógeno verde, y en algunos casos también para producir amoníaco verde, ¿ya? A partir del hidrógeno verde producido. Aquí quiero destacar 2 proyectos que están en nuestro país, hay mucho más que esto, esta lámina no es exhaustiva, de hecho en la región de Magallanes hay otros proyectos más allá del carbón, ¿cierto? Que lo voy a comentar a continuación. Esto es importante, ¿por qué Chile? Chile, de acuerdo a las estadísticas, ¿cierto? En el último estudio de ClimateScope, el 2022, que salió, y de BloombergNEF, que salió la semana pasada, Chile presenta el mejor score, ¿cierto?, de energía renovable, ¿ya? Este es un estudio que se sustenta en el análisis de 136 mercados, hay más de 100 indicadores que se evalúan, y desde el año 2018 nuestro país ocupa los primeros lugares, ¿ya? Ha ido alternando junto con India, pero aquí también hay que destacar otros países del Cono Sur, ¿ya? Entonces hay que pensar a lo mejor en un desarrollo y en una sinergia desde Latinoamérica para exportar energía
para el mundo, producir energía limpia y renovable y exportar esta energía de distintas partes del mundo. En los últimos 7 años, Chile ha traído del orden de 20.8 mil millones de dólares en inversión para lo que es la explotación de energías renovables. ¿Ya? Así de importante es el desarrollo y explotación de la economía del hidrógeno, pues tenemos que traer inversión y poder cambiar el principal motor de nuestra economía, que al día de hoy sigue siendo la industria minera, principalmente la del cobre. Desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, Chile presenta los valores más competitivos. Aquí hay unos datos proyectados hacia el 2050, donde el valor promedio se espera que sea del orden de $1 por kilo, un poco más bajo que el estudio presentado anteriormente. Lo importante es destacar que en nuestro país ya la generación solar, por ejemplo, en la zona central de Chile, ya es más competitiva respecto de la generación de energía a partir de combustibles fósiles. ¿Ya? Chile espera, o lo que se plantea en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, es producir del orden de 200 millones de toneladas al año de hidrógeno verde. Actualmente hay que recordar el valor que se está produciendo a nivel mundial, que son del orden de 85 millones de toneladas, y esto implica, a partir de las fuentes renovables que tenemos disponibles, solamente explotar entre un 10 y un 12% de ese potencial renovable para poder conseguir esta producción de hidrógeno verde. ¿Ya? No estamos explotando la capacidad total del potencial renovable en nuestro país, sino que es del orden de un 10%. Chile, sin duda, estamos literalmente al final del mundo, y obviamente uno tiene que incorporar los valores de lo que es los procesos de compresión, transporte y distribución. Este nuevo estudio, que es de McKinsey, muestra que seguimos siendo competitivos a pesar de estar literalmente al fin del mundo, ¿ya? Porque aquí se incluyen esos costos de transporte y distribución, ¿ya? Por lo tanto, seguimos siendo competitivos respecto de otras zonas geográficas donde se espera se desarrolle el hidrógeno verde. Desde el punto de vista de alternativas de exportación de energías renovables y el hidrógeno verde, este es un estudio que nosotros realizamos del potencial exportador de energía renovable el año 2021 y que se presentó este documento en la COP26 realizada en Glasgow. Sin duda que uno, teniendo fuentes renovables de energía, uno podría pensar en distribuir esta energía, por ejemplo, a través de redes de distribución eléctrica. La dificultad que tenemos, por ejemplo, en Sudamérica es que no todos los países están interconectados. Entonces ahí tendríamos un desafío. Se puede exportar el hidrógeno y sus subproductos, por ejemplo, amoníaco verde y metanol renovable, a los combustibles sintéticos o sus derivados, por ejemplo, fertilizantes, obtenidos a partir de este hidrógeno verde. También se puede pensar en exportar material manufacturado, por ejemplo, nuestro cobre, ¿cierto? Que sea un cobre obtenido de manera mucho más responsable, donde la fuente energética para producir ese cobre provenga de este hidrógeno verde y por lo tanto tiene una menor huella ecológica, ¿cierto? El hidrógeno, el cobre que nosotros estamos produciendo y exportando a distintos países. Y una forma no convencional de exportar es exportar el know-how, ¿cierto? A partir del capital humano que se puede desarrollar en nuestro país y poder contribuir en el desarrollo y explotación de tecnologías en otras latitudes. Desde el punto de vista de la cadena de valor del hidrógeno verde, ¿cierto? Comentamos que lo vamos a obtener a partir de fuentes renovables de energía vía procesos de electrólisis. Se pueden producir combustibles sintéticos, amoníaco renovable, metanol u otros componentes. Tenemos distintas vías de transporte y movilidad. Sin duda que, por ejemplo, si nos vamos por la vía del amoníaco, ya existen las cadenas logísticas y de distribución a nivel mundial para transportar amoníaco. Por lo tanto, ocupamos ya la capacidad instalada e infraestructura que ya está disponible a nivel mundial. Y uso final, ¿ya? Y aquí vamos a ver varios ejemplos con algunos de estos que están descritos en esta lámina. El hidrógeno también se puede mezclar, por ejemplo, con redes de distribución de gas. Hay distintas directivas, por ejemplo, en la Comunidad Europea, que indican directamente cuál es la máxima mezcla que se puede obtener con hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, el país que más, los Países Bajos, permiten un 12% de mezcla, ¿ya? Y en Alemania es del orden de un 10% y en España es del orden de un 5%, ¿ya? En Chile se están haciendo algunos desarrollos, por ejemplo, Gasco está haciendo algunos estudios, y los porcentajes que se están proponiendo para Chile incluso son superiores a los descritos para estos países de la Comunidad Europea.
Algunas aplicaciones y cómo se proyecta esto hacia el 2050, sin duda que estamos en esta región, ¿cierto? En esta zona temporal, donde, por ejemplo, ya existen cargadores frontales que ocupan hidrógeno verde como combustible. Se ha avanzado en el desarrollo de buses, vans y otros medios de transporte y movilidad. Sin duda que lo que es el barco y lo que es el avión está pospuesto, ¿ya? El avión en particular, por temas de seguridad y otros elementos, es necesario estudiarlo con mayor detención, ¿cierto? Para ocupar este hidrógeno verde o algún derivado que permita la movilidad sin producir emisiones de gases de efecto invernadero. En el sector industrial ya se está desarrollando porque el hidrógeno ya se ocupa, ¿cierto? Entonces el día de hoy lo que se está haciendo es hacer el reemplazo del hidrógeno gris por hidrógeno verde, y también hay otras aplicaciones, por ejemplo, para uso de calor y energía a nivel residencial y generación eléctrica, ¿ya? Entonces aquí hay un layout de cómo en el próximo año debería irse incorporando este hidrógeno verde. Desde el punto de vista de generación de energía, por ejemplo, si nosotros tenemos aerogeneradores, ¿cierto? Y si hay demanda eléctrica, nosotros podemos inyectar esto al sistema interconectado de energía, ¿cierto? Y distribuir esta energía eléctrica porque ya hay demanda. Pero a veces no se calza bien la oferta con la demanda, por lo tanto no podemos perder esta energía, y aquí es donde nace la alternativa del hidrógeno, ¿cierto? Producir con esta energía que no estamos utilizando en los sistemas de red eléctrica para, vía electrólisis, producir hidrógeno. Una vez producido este hidrógeno, nosotros lo podemos ocupar directamente en algunas aplicaciones, hidrógeno como combustible o como materia prima o sus derivados, y también este hidrógeno lo podemos mezclar, por ejemplo, con un biogás pobre para aumentar su poder calorífico y generar energía eléctrica o energía térmica, ¿ya? Y esta energía eléctrica eventualmente la podemos volver a inyectar en las redes de distribución, ¿ya? Entonces da una flexibilidad para aprovechar de manera importante y hacer gestionable las fuentes renovables de energía. Ese es un layout, pero esto ya existe en Alemania desde hace varios años, ya desde el año 2017, acá al final de la imagen se ven los aerogeneradores. Claro, desde el punto de vista de oportunidades de negocio, la empresa solamente vendía energía eléctrica a partir de estos generadores. Incorporando lo que es el hidrógeno, tiene varias alternativas. Volver a generar energía eléctrica, vender el hidrógeno por sí solo como combustible, o inyectar este hidrógeno, por ejemplo, en las redes de gas, o generar algunos derivados. Entonces, da una flexibilidad importante y se crean otras oportunidades de negocio cuando uno incorpora el hidrógeno en el modelo de negocio de la compañía. Lo importante acá es que este hidrógeno puede conectar los dos sistemas de distribución de energía que existen en todos los países del mundo, que son las redes eléctricas, ¿cierto? Y las redes de gas, obviamente con algunos países con mayor desarrollo uno que otro, ¿ya? Por ejemplo, en la Comunidad Europea, prácticamente todos los países están conectados con redes de gas. Y de hecho, lo que se espera es que este hidrógeno, esa misma red de gas, sirva como sistema de almacenamiento, ¿ya? No solamente distribución, sino que también almacenar energía en las redes de gas. Entonces aquí lo importante es que este hidrógeno da una flexibilidad para conectar estos dos sistemas de distribución de energía. Desde el punto de vista de aplicaciones, este hidrógeno como combustible, hoy en día tenemos principalmente el uso de combustible fósil, ¿cierto? De motores de combustión interna. ¿Cuál es el problema que tenemos? Son las emisiones, ¿cierto? Pero también en nuestro país prácticamente el 100% del combustible que nosotros ocupamos es importado. ¿Qué pasa ahora si nos vamos a la parte eléctrica de vehículos con baterías? Sin duda que el gran desafío son los tiempos de recarga y la autonomía, ¿cierto? Cuando uno ve vehículos 100% eléctricos con batería, tienen autonomía del orden de 200, 250 kilómetros, ¿ya? Y los tiempos de recarga siguen siendo excesivos, ¿ya? Entonces, para hacerse cargo de esos desafíos, vehículos con pila de combustible, ocupando hidrógeno como combustible, al día de hoy tienen una autonomía sobre los 750 kilómetros, de hecho los últimos modelos han alcanzado 1000, 1200 kilómetros de autonomía. Los tiempos de recarga o de repostaje son bastante rápidos, es equivalente a ir a la bomba de combustible y cargar gasolina el día de hoy, ¿ya? En algunos minutos ya se puede cargar este hidrógeno y seguir en marcha. Esta es una imagen de un modelo Hyundai, solamente para ver la distribución de los distintos componentes para ocupar la tecnología en base a hidrógeno, ¿cierto? Tenemos los estanques de almacenamiento de este hidrógeno verde, el uso de baterías complementarias, y el motor es eléctrico, ¿ya? Es un motor eléctrico
y se ocupan conversores y todo eso para poder transformar la energía química, ¿cierto?, en energía eléctrica y permitir la movilidad del vehículo. Aquí hay algunas estadísticas de algunos modelos de Hyundai, ¿cierto? Y yo lo que les comentaba recién, que por ejemplo la máxima velocidad es bastante razonable, casi 180 kilómetros por hora, y la autonomía sobre 750 kilómetros. ¿Ya? Este es un avance, el modelo anterior es parecido al Hyundai Tucson que nosotros conocemos acá en Chile. Era el iX R35, ¿ya? Y hoy existe el Hyundai Nexon con mejor tecnología. Otra compañía automotriz, por ejemplo el Toyota, todo lo que en menos de 10 años está avanzado, ha disminuido el volumen de la pila de combustible sobre un 40%, el peso prácticamente ha bajado a la mitad y la potencia ha aumentado sobre un 25%. Entonces, todos estos desarrollos se van a ir incrementando cada día más, pues la tecnología sigue avanzando, ¿ya? Y se va a desarrollar un mercado para el hidrógeno y por lo tanto esto cada vez va a ir avanzando rápidamente. Otras aplicaciones, en buses, esto es un reportaje que hicieron nuestros amigos de Reporte Sostenible, aquí les dejo el enlace para que después lo vean en YouTube. Esto es una flota de buses que ya está recorriendo las calles en Barcelona, un proyecto financiado por Iberdrola al 100%, y obviamente son contratos de largo plazo que aseguran la venta de este hidrógeno verde producido. También ya existen camiones, por ejemplo, camiones recolectores de basura, que ocupan pila de combustible e hidrógeno como combustible, y lo que les mencionaba anteriormente de los montacargas, ¿ya? Montacargas que se ocupan en los centros logísticos. Otras aplicaciones, por ejemplo, en Chile había dos proyectos financiados por la Corfo, uno en minería a rajo abierto y otro en minería subterránea ocupando maquinaria con pila de combustible. De esa forma se evitan emisiones de gas de efecto invernadero en los túneles, ¿ya? Y con eso se evita mucho el costo energético de lo que es la ventilación, extracción del aire, ¿cierto?, para que las personas que operan dentro de los túneles no tengamos problemas de toxicidad en el aire. En minería a rajo abierto eran combustión dual para el reemplazo de alguna proporción del diésel utilizado por este hidrógeno. Desde el año 2018 ya existe este tren recorriendo las vías de Alemania con autonomía del orden de 800 kilómetros y para transportar del orden de 150 pasajeros. Y esto es un tren que tiene pilas de combustible y también tiene un set de baterías que sirve como respaldo. ¿Ya? En mayo de este año, Anglo American hizo sus pruebas en un camión minero, en estos kayaks, ¿cierto?, de 300, 400 toneladas, que podría eventualmente avanzar en una minería más responsable, ¿ya? Entonces, esto también ya está disponible, el prototipo, como lo ven, a escala industrial. Y en Chile, ¿qué ocurre? Un ejemplo que salió también en las noticias hace muy poco, van a traer una locomotora para el ferrocarril, ¿cierto?, de Antofagasta a Bolivia, que transporta carga y debería estar operativo el año 2024. ¿Ya? Esto salió recién la semana pasada, esta noticia. Desde el punto de vista de transporte y movilidad de carga, ¿cierto?, pensando en barcos, también ya hay proyectos que el 2023, 2024 ya se están haciendo distintos prototipos, pero esto ya debería estar disponible para uso a gran escala. Siempre muestro esta imagen, ¿cierto?, que es de Toyota, que es el Energy Observer que recorre los distintos mares del mundo. Estas son para probar y testear pilas de combustible en condiciones que son en alta mar, que obviamente no son las condiciones que uno tiene en una ciudad. ¿Ya? Entonces, todo este know-how que se obtiene a partir de estos estudios es lo que finalmente se volca, por ejemplo, en el desarrollo del Toyota Mirai, el vehículo con pila de combustible de esa casa automotriz. Desde el punto de vista de producción de amoníaco renovable, el día de hoy la producción de amoníaco se sustenta en combustibles fósiles. A partir del reformado de gas natural se produce hidrógeno, se captura nitrógeno atmosférico y se produce amoníaco. A partir de una tecnología que es bastante antigua, que es el proceso Haber-Bosch. Y sin duda que si el hidrógeno se produce a partir de gas natural, tiene altas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que se propone? Avanzar vía electrólisis, ¿cierto?, para obtener este hidrógeno de manera limpia, renovable, y seguir con la unidad de captura de nitrógeno atmosférica, y de esta forma tenemos un proceso mucho más limpio y libre de emisiones de gases de efecto invernadero, porque ya dejamos atrás el uso y explotación de combustibles fósiles. Otras aplicaciones
con este hidrógeno verde producido y captura de CO2 atmosférico o captura de CO2 proveniente de gases exhaustos, ¿cierto?, de una chimenea, de una industria, podemos producir combustibles sintéticos. Y una vez producidos estos combustibles sintéticos, ocupamos ya la tecnología que existe disponible en el mercado para ocupar esa fuente energética, ¿ya? Sin duda que esta es una tecnología que ya existe, y de hecho tenemos un proyecto en la región de Magallanes que ustedes probablemente ya han escuchado, el proyecto Harbuni, donde el desafío es producir un combustible sintético certificado de manera limpia. De hecho, la captura de CO2 que se va a producir acá es directamente de la atmósfera, ¿ya? Están recién probando y testeando los distintos equipos para producir estos e-fuel, ¿ya? El aerogenerador ya está disponible, es un aerogenerador de 3.4 megavatios y tienen los electrolizadores que también con tecnología polimérica de 1,2 1,4 megavatios. ¿Ya? Y esto, de acuerdo a la información que tenemos disponible, debería producir su primera gota de e-fuel en diciembre del 2022, ¿ya? En este mes. Vamos a ver si eso será factible, considerando que hay algunas dificultades con el equipo de captura de CO2 atmosférico. Desde el punto de vista universitario, nosotros tenemos un equipo de investigación basado en temáticas de energía y procesos sustentables. Hemos hecho distintos estudios y publicado algunas referencias, ¿cierto? Hemos evaluado, por ejemplo, la producción de este hidrógeno verde para uso en minería subterránea, la producción centralizada o descentralizada o distribuida de este hidrógeno verde, producción de amoníaco verde y su exportación, por ejemplo, a Asia, a Japón en particular, producción de hidrógeno verde para el sector ferrocarriles y uso de este hidrógeno verde como agente reductor en fundiciones de cobre, ¿ya? Entonces hay distintas evaluaciones técnico-económicas que nosotros hemos desarrollado en nuestra universidad. Aquí vamos a ver un poco más de detalle lo que es la producción de amoníaco verde en Chile, su exportación a Asia. Este es un artículo que ya tenemos publicado en el Renewable Energy el año 2020. Básicamente nosotros hicimos una evaluación de tener un caso de estudio, para, por ejemplo, para producir hidrógeno verde vía electrólisis polimérica, con 150 megavatios de electrolizador polimérico, luego implementar el proceso Haber-Bosch, obtener amoníaco y este amoníaco transportarlo a distintas zonas geográficas. Algunos datos de operación: el electrolizador opera 7.500 horas al año, la eficiencia del electrolizador 76% y luego va decayendo, ¿cierto? Por el uso se empiezan a degradar los stacks, luego se implementa el proceso Haber-Bosch y tenemos algunas condiciones de CAPEX y OPEX para este análisis, ¿ya? Para tener estos 150 megavatios de electrolizador se requieren 144 millones de euros como inversión inicial, ¿ya? Nosotros ocupamos, hacemos análisis estocásticos, ¿cierto?, para ver la factibilidad de tener una evaluación económica positiva, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos que el payback inferior a 8 años, tenemos un Producto Interno Bruto de 77 millones de euros, y la principal variable que afecta a este proyecto es el precio de la electricidad. Sin duda que si uno piensa en las fuentes renovables de energía, los precios de electricidad siguen decayendo. Por lo tanto, muy pronto se va a generar el punto de equilibrio para que cualquier proyecto de hidrógeno verde sea sustentable desde el punto de vista financiero y también contribuyendo a las temáticas ambientales. Tecnologías disponibles. Esta es una imagen que me mandó un colega que participó en la COP27, realizada recientemente en Egipto. Ya existe, por ejemplo, turbinas para ocupar directamente hidrógeno verde como combustible para ciertos requerimientos donde se necesite mucha potencia, ¿eh? Y no solamente el hidrógeno, sino que también se puede ocupar el amoníaco verde, el amoníaco renovable. Esta es una imagen también de una empresa reciente, donde ya el 2023 va a existir turbinas que ocupan amoníaco como combustible, ¿ya? Entonces, como les comentaba, al día de hoy la red de distribución de hidrógeno verde son bastante escasas a nivel mundial, pero no así las de amoníaco renovable, ¿ya? La red de distribución logística de amoníaco ya existen a nivel mundial. Desafíos del hidrógeno verde en nuestro país: sin duda, todo lo que tiene que ver con el conocimiento tecnológico, todo lo que es transferencia tecnológica, investigación, desarrollo, avanzar en estándares y regulaciones. De hecho, la GIZ ya está avanzando junto con el Ministerio de Energía para tomar las mejores prácticas y cómo vamos a regular esto y definir que efectivamente este hidrógeno es un combustible.
Otro caso importante es la atracción de inversiones, ¿cierto? Nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde es bastante ambiciosa y sin duda que hay que financiar este tipo de proyectos. Aquí en el caso de estudio que vimos, las inversiones son muy altas, ¿ya? Pero por lo tanto tenemos que ser capaces de atraer potencial económico a nuestro país. Sin duda que tenemos que transformar este hidrógeno verde en una alternativa real, por eso que son importantes estos casos de estudio, por ejemplo, lo que se hizo en minería, pero avanzar en lo que es en transporte, en movilidad y en otros sectores productivos, por ejemplo, la industria forestal, la producción de energía, etc. Nosotros como universidad tenemos que avanzar mucho en lo que es el capital humano. Tenemos un desafío pendiente ahí. A nivel país existen solamente algunos diplomados en temáticas de hidrógeno. Por ejemplo, no hay magíster, no hay doctorado especializado en estas temáticas. Y tenemos que avanzar, no solamente en los temas formativos, sino que también en los temas de difusión y en los temas de educación. Y por último, nosotros hace un mes estuvimos en la región de Magallanes visitando distintas industrias y distintos proyectos. Y el desafío ya no es técnico, ¿ya? El desafío al día de hoy son más bien políticos sociales. El trabajo con las comunidades es fundamental para que los proyectos de energía vean la luz. Por último, algunas consideraciones finales. El hidrógeno sin duda es un vector energético que puede conectar a la red eléctrica y red de gas. El hidrógeno, como vimos, tiene múltiples aplicaciones. Yo no fui muy exhaustivo, pero hay distintas aplicaciones que se pueden desarrollar con este hidrógeno verde. El hidrógeno verde se puede transformar en otros combustibles, como lo de Fuel, el proyecto Haruboni, ¿cierto?, que les mostré. Desde el punto de vista económico, la principal variable es el precio de la electricidad requerida para el proceso de electrólisis, y sin duda que este hidrógeno es un vector energético versátil, y la tecnología ya está disponible. Por lo tanto, Chile tiene una oportunidad histórica para transformarse en un exportador de energía limpia para avanzar hacia la carbono neutralidad. Como les comentaba, la principal variable de los proyectos tiene que ver con el precio de la energía. Aquí hay unos datos de las licitaciones en nuestro país, y sin duda las fuentes renovables son las que tienen la mejor posición desde el punto de vista de precios. Estamos hablando que en la última licitación del 2021 era un poquito más de $20 el megavatio. Y los precios de energía van a seguir cayendo con estas dos fuentes de energía. Esta es una noticia. En Arabia Saudita ya el precio de la energía, recordemos que acá en Chile, un poquito superior a $20 el megavatio, pero aquí ya se reporta $10 el megavatio. Con este valor de energía fotovoltaica, solar, ya cualquier proyecto de hidrógeno puede flotar desde el punto de vista económico. Por último, les quiero mencionar que en nuestra universidad la próxima semana tenemos el tercer seminario internacional del hidrógeno. Les dejo el enlace aquí donde pueden descargar toda la información. De hecho, el Colegio de Ingenieros aparece aquí, ¿cierto? Es uno de nuestros partners en este desafío del tercer seminario. Nosotros ya partimos desde el año 2019 en esta temática. Son seminarios donde participan actores del ministerio, de la parte pública, pero también muchas empresas. A nosotros nos parece súper relevante que para el desarrollo de la economía del hidrógeno todos los stakeholders estemos aunados y estemos de acuerdo en este desafío, porque es un desafío país donde se requiere una estrategia energética de largo plazo, ¿ya? Es una política de Estado y no es una política de gobierno, ¿ya? Nosotros deberíamos estar pensando cómo avanzamos en este desafío hacia el año 2050, cómo avanzamos en este desafío hacia el año 2100. Y para que esto realmente aprovechemos esta oportunidad, necesitamos del sector público, del sector privado y de las universidades y centros de investigación. Y obviamente esto transferido hacia las comunidades y hacia la sociedad. Con esta invitación les doy las gracias por su atención y quedo disponible para sus comentarios, preguntas y lo que sea necesario. Muchas gracias a todos. Ok, vamos. Eso debe ser Jorge, que partieras con las preguntas, por favor. Vamos a revisar algunas preguntas y muchas gracias por la presentación al profesor Reyes, muy interesante y muy de actualidad. Vamos a revisar algunas preguntas cuyas respuestas en algunos casos ya han sido entregadas en la presentación, pero vamos a verlas en mayor profundidad. Por ejemplo, Manuel Rodríguez pregunta si respecto al agua su origen puede ser agua salada o debe cumplir con ciertos requisitos. También pregunta si esto tiene aplicación para trenes, tú ya lo explicaste,
¿Y qué problemas de autonomía tendría el tren al utilizar el hidrógeno verde? Muy interesante. El tema de agua, como nosotros nos orientamos con el proceso de electrólisis, el tema de agua sabemos que es un desafío, ¿cierto? Más en nuestro país, que es uno de los países más vulnerables a los temas de cambio climático. Sin duda, al día de hoy, con la tecnología que yo les mostré, electrólisis alcalina y polimérica, el requerimiento de calidad de agua es bien restrictivo, ya se requiere agua prácticamente ultra pura, pero sin duda que la fuente puede ser agua proveniente del mar, de los océanos, pero obviamente hay que hacer procesos de desalinización, por ejemplo, ocupando tecnologías de osmosis inversa y hacer un tratamiento de esa agua, ¿ya? De hecho, hay estudios de la GIZ que hicieron ocupando agua disponible, por ejemplo, de un río, y luego esa agua, el excedente que no se utiliza, se vuelve a ocupar para regadío, ¿ya? Entonces el tema del agua es un tema, al día de hoy la tecnología exige una calidad del agua importante, ¿ya? Así que sin duda que se está avanzando. Yo conozco algunos proyectos que están intentando ocupar agua de mar directamente, ¿ya? Pero obviamente eso todavía está a escala de laboratorio y no a escala comercial. En el caso de los trenes, sin duda, lo mencioné ahí a la pasada, en Chile existe este proyecto, ¿cierto? Que la locomotora debería llegar ahora el 2023 y empezar a operar el 2024, con las mismas prestaciones que hoy tienen las locomotoras que usan combustible fósil. Por lo tanto, es una tecnología que ya está disponible. Les mostré una imagen ahí de un tren no de carga, sino que de transporte pasajero en Alemania, y que es segura, ¿ya? Eso es lo más importante de destacar. Una tecnología ya probada, que es segura, y hay que avanzar en este desafío de descarbonizar. Ok. Vamos a ver otras, probablemente no las podamos ver todas por cuestión de tiempo, pero vamos a ir saltando. Brian Mills pregunta, dice que le gustaría saber más o menos cuánto es el costo de una planta electrolizadora, y más que nada dice, hablando en una planta de unos 15 litros por segundo de caudal. Ahí, claro, Más o menos. lo que hay que tener en cuenta es que los costos están decayendo, ¿ya? Así como ocurrió con la tecnología fotovoltaica, en menos de 10 años el precio bajó a 1/10 de lo que valía inicialmente. Los valores han ido decayendo, pero como el caso de estudio que mostré ahí, para una planta de 150 megavatios de electrolizador son prácticamente de 150 millones de euros, ¿ya? Pero la tecnología existe, pero hoy no hay líneas de producción, por ejemplo, de electrolizadores, y es porque no hay una demanda, ¿ya? Por ejemplo, al día de hoy, si hay un proyecto determinado, hay negociaciones entre las empresas y se manda a hacer el electrolizador, ¿ya? No hay líneas de producción todavía de electrolizadores, y que uno, así como existen las líneas de producción, ¿cierto?, de automóviles, que uno va a la automotora y compra su auto y listo. No, aquí no, uno tiene un delay más o menos importante, y todo va a depender de la negociación entre las empresas, ¿ya? Por ejemplo, hay un proyecto importante que se inauguró también a mediados de mayo en Puerto Llano, que es para la producción de amoníaco y fertilizante, y claro, hay negociaciones y el electrolizador se demoró 6 meses en llegar, ¿ya? Pero al día de hoy estamos hablando de eso, de una planta de 150 megavatios, un megavatio, 1 millón de euros, un poco menos al día de hoy. Okay. Aquí Guillermo González nos dice que, ¿por qué crees, Lorenzo, que Chile y Latinoamérica todavía no hace esta fuente energética la principal y sigue con combustibles fósiles o petróleo, sabiendo el daño que se genera a la naturaleza? Es un tema, insisto que los temas al día de hoy exceden la parte técnica, hay temas políticos, sociales, ¿cierto? Sin duda que la producción de hidrógeno verde tiene impactos geopolíticos, ¿cierto? A nivel mundial hay países y hay zonas donde se produce el petróleo, y todas las economías desarrolladas están súper pendientes de eso. De hecho, ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania quedó de manifiesto eso, ¿cierto? Sin duda que hay intereses creados, hay intereses económicos, pero por eso que es tan importante el tema político que yo creo que Chile tomó un desafío, ya tomó una ruta, y hay que explotar esa ruta, ¿ya? Entonces, insisto con esto de tener a todos los actores involucrados en la misma mesa, ¿ya? Y por eso es importante el tipo de seminario que vamos a hacer la próxima semana en nuestra universidad, ¿ya? Yo comparto con ellos, podríamos avanzar mucho más rápido y tener efectivamente la producción de estas energías más amigables con el medio ambiente,
y disminuir de una vez las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Al día de hoy, lo que es el cambio climático, nosotros ya sabemos que, y así lo dice la ciencia, que ya tenemos que pensar solamente en procesos de adaptación al cambio climático, porque esto ya no lo vamos a detener. Perfecto. Francisco Larama nos pregunta cuáles son los principales riesgos asociados al uso del hidrógeno verde que deben ser incorporados en la normativa legal de seguridad. Ese es un tema súper importante, como lo comenté a la pasada en la presentación. La GIZ hizo unos estudios, de hecho en nuestro seminario hay una charla referida a esos temas, a los estándares de seguridad, y vieron las buenas prácticas en distintas zonas geográficas del mundo. Ya vieron, no sé, Japón, la zona de California, en Estados Unidos, Europa por defecto, Australia, tomando las buenas prácticas. A ver, aquí lo que hay que separar un poco, estamos avanzando en la regulación, pero hay que derribar uno de los mitos, ¿ya? La palabra hidrógeno produce mucho impacto en la sociedad, ¿cierto? Piensan mucho en la bomba de hidrógeno, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, y sin duda es un gas, y nosotros en la vida cotidiana manipulamos gases, ¿cierto? Y si nosotros los manipulamos mal, de hecho aquí en la región metropolitana y en otras zonas, existen redes de distribución de gas, y si no lo hacemos bien vamos a tener accidentes. Y en el caso del hidrógeno, no es distinto a manipular esos gases que ya nosotros manipulamos a nivel social. Entonces, si hacemos bien las cosas, no deberíamos tener dificultades. Yo siempre lo planteo así, esto es como cuando uno quiere manipular la bombona de gas, ¿cierto? El cilindro de gas que uno tiene en su casa, y compra un regulador de gas en la feria que no está certificado, sin duda que la probabilidad de tener un accidente es muy alta. Pero si compramos un regulador que esté certificado por la SEC, sin duda que eso es mucho más seguro, ¿no? Así que sin duda, en ese sentido, yo creo que Chile va a tomar las mejores prácticas y va a definir los estándares apropiados para el desarrollo seguro de este vector energético. Carlos, ¿cómo estamos con los tiempos de las preguntas? Está muteado, Carlos. Un par de preguntas más. Sí, alcanzamos un par de preguntas, sin problema. Claudia Sandoval nos pregunta si es posible que la matriz energética sea reemplazada en un 100% por las energías renovables no convencionales en el año 2050. Y si tendremos que tener un soporte de energía térmica, de todas maneras, para tener un sistema energético robusto y sin intermitencia en los suministros. Sí, le agradezco a Claudia, es colega de la universidad, así que bienvenida a su pregunta. Sin duda, como lo mostré en la exposición, y la distribución de la materia energética, ¿cierto? Al año 2019-2020, que está fuertemente sustentada en combustibles fósiles, al año 2050 se espera invertir eso y que la mayor preponderancia esté sustentada en fuentes renovables de energía. No obstante ello, siempre hay un porcentaje de la matriz para hacer la resiliencia robusta, ¿cierto? Y hacer gestionable el requerimiento energético, que va a tener una pequeña participación de combustibles fósiles, ¿ya? Es súper difícil pensar en el 100%, sino que uno piensa en el diseño de una matriz energética que permita cubrir la demanda de nuestro país, por ejemplo, o de una zona geográfica, ¿ya? Y en ese sentido, va a seguir existiendo una proporción de combustibles fósiles presente en esa materia energética. Perfecto. Y la última, Mario Troncoso nos dice cuál sería la proyección del costo a largo plazo del hidrógeno verde, hablando del año 2025-2030. A ver, vamos a ver un poco la historia. Hace algunos años, entre 3 y 5 años atrás, el precio de producción de este hidrógeno verde en Europa era del orden entre 10 y 12 euros el kilo, ¿ya? Hay que tener en mente que la producción de hidrógeno gris al día de hoy es del orden de 1 o 1,5 dólares o euros el kilo, ¿ya? Entonces todavía tenemos una brecha y un espacio importante donde tenemos que ir avanzando en la tecnología para que los precios decaigan. Al día de hoy en Europa el precio del kilo está entre 5 y 6 euros el kilo, ¿ya? Entonces pensemos que en 5 años atrás estaba del orden de 10 a 12 y hoy en día ya está entre 5 y 6, ¿ya? Entonces ahí hay una evolución, y insisto,
Esto va a ser equivalente a lo que ocurrió con el precio de producción de energía a partir de fuentes solares, de fotovoltaica. ¿Ya? En menos de 10 años bajó 1/10 su valor. Entonces, sin duda que mientras la tecnología avance, los precios van a decaer cada vez más rápido. Y bueno, y los valores están dispuestos allí, que en Chile van a ser inferiores a $1 el kilo de hidrógeno producido, hidrógeno verde producido. Perfecto, Lorenzo. Muchísimas gracias. Y por último, una petición. Rodolfo Krause dice si podemos disponer de esta excelente presentación. Con eso terminamos. Jorge, la presentación está subida en las páginas de YouTube del colegio. Perfecto. Así que ahí la pueden consultar, va a quedar esto, yo le diría que a partir de mañana ya estaría lista para consultas de todo, ¿ya? Bueno, eso es súper importante, y además que si tienen cualquier duda o inquietud, quedó disponible mi email ahí también en la presentación, y yo encantado de poder responder y también de hacer colaboración, ¿ya? Yo creo que aquí necesitamos de todos para poder avanzar en el desarrollo de la economía del hidrógeno en nuestro país. Así que a disposición de todas las personas que así lo requieran. Lorenzo, si me permiten, una consulta que es más o menos global. Jaime Peña aquí nos hizo una consulta que yo le quiero englobar con... Él pregunta que ¿en cuánto nos puede apoyar el hidrógeno verde para responder a problemáticas energéticas sociales, como el problema de la calefacción base de pellet que tenemos en el sur de Chile? Y uniéndome con eso, ya, yo creo que sería interesante conocer este tipo de desarrollo de esta energía. ¿Qué problema podemos tener con las comunidades? ¿Ya? Tú en una de las láminas pusiste esto de las comunidades, porque sabemos que las comunidades están muy activas en defensa de su visión, ¿ya? Ecológica. Entonces creo que es interesante que tú nos señales más o menos para no cometer los mismos errores que se han cometido antes. Sí, mira, sin duda, yo lo mencioné durante la exposición, al día de hoy el problema no es técnico, el problema no es económico. Medioambiental tampoco, porque si uno, no sé, estamos en nuestro país, pasamos por el sistema de evaluación ambiental, el problema pasa, es un tema político-social. A ver, lo primero que uno tiene que entender y tener claridad es que al día de hoy la comunidad a todo dice que no. ¿Ya? Si yo le pregunto a una comunidad, ¿está de acuerdo con la minería? Todos me van a decir que no, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros ahora, yo estoy conectado a un computador que tiene distintos metales. Todos tenemos un celular como este, bueno, no sé si se ve, pero ahí. Y también, en peso tiene del orden de 10% de metales. Entonces no podemos decir que no porque estamos usufructando, por ejemplo, la minería. En el caso de cualquier proyecto al día de hoy, las comunidades se oponen. Entonces es fundamental el trabajo con las comunidades. Como les comentaba, yo hace poco estuve en la región de Magallanes, y también el principal desafío que hay allí es el trabajo con la comunidad. Y una de las principales o etapas iniciales es hacer difusión y divulgación de estos temas tecnológicos. ¿Por qué? Porque las personas están muy alejadas de lo que es la tecnología. Al día de hoy probablemente en las noticias han escuchado mucho de hidrógeno verde, porque ya se habla en todas partes del mundo, ¿cierto? El hidrógeno verde marca presencia ahí en la pauta periodística. Pero claro, si uno anda por la calle y le pregunta a una persona qué es hidrógeno verde y para qué te sirve, probablemente no es capaz de responder. ¿Ya? Entonces a eso me refiero, que las universidades, la empresa y el Estado, la primera misión que tenemos es difundir y educar. ¿Ya? Si educamos, de hecho hace poco nosotros tuvimos una visita de un colegio en nuestra sede en Temuco, y yo di una charla de estos temas para niños de colegio. Y claro, y hay que hacerle sentido porque hay que educarlos. Entonces, yo creo que ese tema es fundamental para avanzar en desafíos como el que tú planteas, Carlos. Sin duda que hay ciudades en nuestro país, en la zona centro-sur, que tienen una mayor contaminación por el uso excesivo de leña, y principalmente leña húmeda, ¿cierto?, para calefacción. Sin duda que la condición humana necesita condiciones de confort para estar en una habitación, ¿cierto?, ciertas condiciones de temperatura y humedad. Entonces, existen sistemas, por ejemplo, de producción de energía térmica que ocupan hidrógeno verde y ya están implementados, por ejemplo, en Inglaterra. Sin duda que nosotros lo podemos hacer. Y ahí tenemos una oportunidad para el reemplazo de este material combustible, ¿cierto?,
que lamentablemente se ocupa con mucha humedad la madera y claro, introduce mucha contaminación, por ejemplo en la ciudad de Temuco, y eso está reportado históricamente con todo lo que implica el daño a la salud de la población. Entonces hay que hacer sentido en esto de que efectivamente el trabajo con la comunidad es primordial el día de hoy porque la comunidad supone a cualquier tipo de proyecto y a cualquier tipo de iniciativa. Sea más amigable o no con el medio ambiente, da como un poco lo mismo. Entonces la comunidad está súper pendiente de estos desafíos. Perfecto, Lorenzo. Oye, agradecerte infinitamente tu presentación, por todo lo que hay en las preguntas y respuestas. Les llegó a mucha gente, ¿ya? Y todos lo entienden como algo vital, ¿ya? Creemos que esto marca un futuro, ¿ya? Y desde ese punto de vista, como lo hemos conversado en tantas oportunidades, tienes todo el apoyo del colegio, ¿ya? Para seguir en todo lo que sea difusión, ¿ya? En todo lo que sea trabajo de investigación también. Bueno, tú nos conoces bastante bien, ¿ya? Así que puedes contar con nosotros, ¿ya? Y nuevamente agradecerte porque estuvo fantástica la exposición, ¿ya? Y a ti ya por tu intermedio a la universidad con la cual tenemos tan buenas relaciones. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, como también a Constanza, quien nos permite que esto resulte de tan buena manera, ¿ya? Y a todos los que nos acompañaron, dejarlos invitados, porque dentro de pronto tenemos, bueno, en principio, ya lo primero es dejarlos invitados al seminario, ¿verdad? Que Lorenzo también nos explicó, ya el 5 y 6 de diciembre, y también dejarlos invitados a este programa, Los Tópicos de la Ingeniería Industrial, donde el objetivo es mostrar la flexibilidad que tiene nuestra carrera. Muchas gracias a todos y esperamos estar contactados dentro de poco. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Seguimos en contacto. Un abrazo a todos.